los espinos que se pegan al andar. Muy buenas tardes, amigos de Más TV. Les habla Mónica Álvarez Bedoya en su programa El Sembrador de la Mano con Jesús. Todos los sábados nos estamos reuniendo para aprender un poquito más de la palabra de Dios. Hoy quiero llevarles un mensaje que sé que a muchos han pensado en esto, pero hoy lo vamos a tener un poquito más claro. Vamos a hablar de la forma en que nosotros podemos dejar de utilizar nuestro cuerpo para beneficio del pecado. Hoy quiero invitarlos para que vayan al libro de los Romanos en sus santas escrituras, libro de los Romanos en el capítulo 6. Vamos a analizar un poquito de ese capítulo, exactamente los versículos del 12 al 18. Quiero que me acompañes. Busca tu Biblia, ábrela en el libro de Romanos, acompáñame a esta lectura. Créeme, hermano, que cuando tú abres la Biblia y lees la palabra de Dios, tu vida se llena de alegría, tu vida se llena de regocijo. La presencia de Dios se hace ahí donde tú estás. Deja que Dios en este momento, hermanos, llegue a tu casa, llegue a tu familia. Créele a Dios, no me creas a mí, créele a Él. Y ahora que ya tienes tu Biblia en la mano, quiero que vayamos al libro de Romanos en el capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y vamos a leer los versículos del 12 al 18. Recuerda que este programa, El Sembrador, es más que un programa. El Sembrador es un encuentro de amor con Jesús. Y como ya tienes tu Biblia abierta en el libro de Romanos, quiero que tú y yo proclamemos esta santa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: por tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando su cuerpo y que los siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. No entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir, y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo delante de Él. Así, el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios? Claro que no. Ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo para obedecerlo, entonces son esclavos de ese amo a quien obedecen. Y esto es así, tanto si obedecen al pecado, lo cual lleva a la muerte, como si obedecen a Dios para vivir en justicia. Pero gracias a Dios que ustedes, que antes eran esclavos del pecado, ya no han obedecido de corazón a la forma de enseñanza que han recibido. Una vez libres de la esclavitud del pecado, ustedes han entrado al servicio de la justicia. Palabra de Dios. Hermanos, esta palabra, si ustedes la toman, es clara, es sencilla. ¿Qué nos está diciendo Pablo en este libro de los Romanos? Nos está diciendo que debemos de dejar
que nuestro cuerpo nos convierta en esclavos del pecado. Pero ustedes me preguntarán, Mónica, ¿pero cómo así? Yo no soy esclava del pecado. Créeme, hermano, que de la forma en que tú te conduzcas, inclusive de la forma en que tú te vistas, ¿sí? Tú puedes hacer que tu cuerpo en un momento dado sea esclavo del pecado. Pero yo no hago nada, me dirán algunas damas, algunas mujeres me dirán, yo no hago nada. Bueno, cuando tú te vistes provocativamente, cuando tú muestras tus partes más íntimas, tú estás siendo objeto de pecado para otros. Y entonces tienes doble culpa, porque tú pecas por tu cuerpo y haces que otros pequen por tu cuerpo. Me hago entender. Ahora no me van a decir ustedes, bueno, y entonces tenemos que usar ropa acá arriba, manga larga, para no ser esclavos del pecado. No, hay que ser un poquito equilibrado. Yo no te digo que ahora vayas a usar faldas largas, yo no te digo que ahora andes de cuello y manga larga. Oigan, no me puse esta ropa porque iba a hablar de eso. No. Yo lo que le quiero decir a ustedes es que cuando ustedes vayan a elegir la prenda que ustedes van a usar, y exactamente yo me estoy dirigiendo a la mujer como tal. Nuestro cuerpo, hermana, nuestro cuerpo es un templo sagrado de Espíritu Santo. Si nuestro cuerpo es un templo sagrado del Espíritu Santo, entonces yo tengo que hacer que mi cuerpo sea sagrado. Y si mi cuerpo es sagrado, yo no puedo usar ropa que de pronto me deje ver mis partes íntimas, porque eso no sería congruente, ¿cierto? Eso no sería como lo que yo soy, por decirlo así. Y les voy a explicar algo muy sencillo. De pronto cuando la persona hace esto, ella no está pensando en cometer un pecado. No, ella no lo está pensando. Es algo inconsciente. Pero si tú meditas y si tú reflexionas un poquito, te vas a dar cuenta que te estoy diciendo la verdad. De pronto tú no estás pensando provocar a otro, ni estás pensando mostrar tu cuerpo, pero lo estás haciendo. Lo estás haciendo. Cuando tú usas ese tipo de prendas, lo estás haciendo. Bueno, pero yo quiero que sea el padre Adalberto quien hoy nos explique este asunto del pecado. Yo quiero que sea él el que nos explique un poquito más a fondo. Es una persona que está llena de Espíritu Santo, es una persona que ha estudiado mucho las Santas Escrituras y que yo sé que nos va a dejar a mí y a ti un mensaje. Quiero que escuchemos ahora al padre Adalberto y luego seguiremos reflexionando acerca de esto. Hice un lenguaje humano, adaptándome a la limitación de ustedes. Con esto nos hace la advertencia de que él recurre a términos que debemos saber entender y no tomarlos literalmente. Y entonces nos habla como de dos maneras de ser siervo. Utiliza el término siervo, que es bastante chocante y duro. ¿Por qué? Porque siervo implica una lealtad absoluta. Pero hay que establecer la diferencia que habíamos hecho en otras oportunidades y que nunca tendremos que dejar de hacer. Siervo de hombres significa simplemente esclavo. Siervo de Dios significa un hombre libre que con Dios trabaja por la liberación de la humanidad. Pues bien, aquí nos hace esto. Si ustedes cedieron su cuerpo a la inmoralidad y al desorden para realizar el mal,
Ahora pónganlo al servicio de Dios para que ustedes sean santos. Quiere decir que el cristiano es aquel que un tiempo puso su persona al servicio de la injusticia. Y cuando habla de servicio aquí se refiere al siervo, al servicio de la injusticia. Pero ahora, liberado por Dios, puede ponerse al servicio de la justicia. Son dos maneras de entender el concepto de siervo. Dice, cuando ustedes eran siervos del pecado, no pertenecían a Dios. ¿Qué frutos daban entonces? Los que ahora consideran un fracaso, porque acaban en la muerte. El siervo del pecado, el siervo de la injusticia, es un muerto en vida. Y su vida finalmente termina en un fracaso absoluto. En cambio, dice, emancipados del pecado y ellos siervos de Dios, ahora producen frutos que llevan a la santidad y acaban en vida eterna. Esto nos da a entender entonces que cuando uno es siervo del pecado es un esclavo. En cambio, cuando es siervo... Bien, amigos de Más TV, vamos a seguir leyendo la palabra de Dios para que podamos entender de qué nos está hablando el Padre Adalberto. Bueno, quiero que sigamos leyendo. Habíamos quedado en el versículo 18, ¿cierto? Vamos a seguir leyendo del 25, del 19 al 23. ¿Quedamos? Estamos en Romanos 6. Habíamos leído del 12 al 18. Ahora quiero, hermanos, que ustedes me acompañen en la proclamación de la palabra de Dios del versículo 19 al 23. Vamos a leer esta bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Hablo en términos humanos porque ustedes, por su debilidad, no pueden entender bien estas cosas. De modo que, así como antes entregaron su cuerpo al servicio de la impureza, la maldad, para hacer lo malo, entreguen también ahora su cuerpo al servicio de la justicia, con el fin de llevar una vida santa. Cuando ustedes todavía eran esclavos del pecado, no estaban al servicio de la justicia. Pero, ¿qué provecho sacaron entonces? Ahora ustedes se avergüenzan de esas cosas, pues solo llevan a la muerte. Pero ahora, libres de la esclavitud del pecado, han entrado al servicio de Dios. Esto sí les es provechoso, pues el resultado es la vida santa y finalmente la vida eterna. El pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Sigamos entonces escuchando al Padre Adalberto. Dios es libre, dice, emancipados del pecado. Emancipado es el esclavo que ha sido hecho libre. Nosotros ahora gozamos de libertad, pero la lealtad que antes le dábamos al pecado, ahora se la damos a Dios, con una gran diferencia, que aquella lealtad era obligada. Esta lealtad es libre. Y por consiguiente, dice, la diferencia final se ve en que el pecado paga con la muerte, mientras que Dios regala vida eterna por medio de Jesús, Mesías, Señor.
Observemos esto. Primero, que el pecado paga con la muerte, en cambio Dios regala vida eterna. No dice que Dios paga, sino que regala. Cuando habla de paga, quiere dar a entender que la consecuencia normal del pecado es la muerte. En cambio, que Dios no retribuye como de par a par, sino que exporta y regala, da mucho más. Porque Dios no solamente da la vida física, sino que nos da la vida eterna. Cuando nosotros pensamos en esto, entonces nos damos cuenta de que aquí de lo que se trata es de la forma como vamos a relacionarnos con Dios. Y la única manera posible es con una lealtad absoluta. Fijémonos que esa misma palabra es la que utiliza la Virgen María cuando dice: aquí está la sierva del Señor, la incondicional de Dios. Me pongo incondicionalmente a disposición de Dios para colaborar en su obra. ¿Y cuál es la obra de María? Recibir a Jesús y entregarlo a la humanidad para que sea su Salvador. Eso es lo que nosotros hacemos ahora en la Eucaristía. Nos declaramos siervos de Dios para recibir a Jesús en la palabra y en la Eucaristía, y luego, a lo largo de nuestra jornada, entregárselo a los demás. Señor, quiero caminar sin fijarme en los espinos que se pegan al andar. Señor, quiero caminar sin fijarme en los espinos que se pegan al andar. Muy bien. Bueno, amigos de Más TV, yo espero que esta lectura hoy de la palabra de Dios y la explicación del Padre Adalberto haya aclarado un poquito el tema del pecado, para que nosotros podamos de una forma distinguir, en lo que yo siempre les he dicho en este programa, distinguir lo bueno de lo malo. Porque muchas veces inconscientemente nosotros cometemos errores. Ahora, si tu cuerpo fue utilizado para el pecado, no te sientas mal, no te sientas triste. Mira, Dios es tan poderoso, Él no te juzga, Dios no es cruel, Dios no te está condenando por aquellas cosas que ya tú estás arrepentida. Si en algún momento de tu vida utilizaste tu cuerpo para el pecado y estás arrepentida, yo te invito a que tú te acerques al sacramento de la reconciliación. Cuando tú te reconcilias con Dios, cuando tú le dices: Señor, mi Dios, yo no quiero volver a hacer esas cosas, yo no quiero volver a caer en el pecado, porque como nos decía el Padre, el pecado lo que trae es la muerte. Y no se refiere a la muerte física, se refiere a la muerte espiritual. Pero si tú eres consciente de que en una época de tu vida de pronto hiciste cosas de las cuales estás arrepentido, y de pronto tu mente y de pronto tu conciencia te está como martillando ahí en tu cabecita, no te sientas mal, hermano, porque Jesús fue a la cruz, ¿sí? Y hizo ese sacrificio tan grande, es para que tú y yo tengamos el perdón. Si tú estás arrepentida de lo que hiciste, si tú estás arrepentido de lo que hiciste, dile: Señor, mi Dios, perdóname. Acércate, como te decía, acércate a un sacerdote, reconcíliate con Dios. Muchas personas piensan que o dicen: yo no me voy a arrodillar o a decirle mis pecados a un hombre igual que yo. No, hermanos. El sacerdote
es esa persona a quien Dios le ha confiado esa misión. Cuando tú te reconcilias con Dios, tu vida cambia y cambia para bien. No tengas miedo. No tengas miedo de acercarte al Señor. No sigas agazapando ese pecado que hay en ti. No te sigas martillando la cabeza porque estás arrepentida. Reconcíliate con el Señor y cuando Dios te perdona, créelo, que estás perdonado, que estás perdonada. Bendito sea Dios Padre Todopoderoso, porque Él nos da guías. Cuando tú le dices, Señor, preséntame a las personas, Padre, a esas personas que me van a ayudar a conducirme, ¿sí? A esas personas que me van a ayudar a salir de pronto del barro, del lodo donde estoy, Dios te las coloca, hermano. Cuando tú oras con fe, cuando tú estás convencido de tu fe, hermano, cuando tú le crees a Dios, esas personas aparecen. Esos ángeles, Dios te los coloca en el camino. Pero créeme, de pronto no va a ser fácil. Pero sigue agarrada. No te sueltes. Sigue agarrada del Señor. Sigue ahí, no importa las circunstancias. Porque yo sé que tú, hermano, vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Amén. Les voy a hablar ahora un poquito, ya no, pues ustedes van a decir que yo hoy vine a regañarlos. No, para nada, no es regaño, estamos aprendiendo, porque créanme, yo también he cometido errores. Y también y si les digo que si ustedes se acercan al sacramento de la reconciliación y le dicen a Dios todas estas cosas, le piden perdón, créanme, hermano, por experiencia, yo les digo que su vida va a ser diferente. No crean que Mónica, no, es que Mónica dice esas cosas porque Mónica pues nunca en su vida ha hecho nada. No, Mónica es una santa, mentira. Todos somos pecadores, hermanos, todos somos carne. Y en un momento de la vida, algún error cometemos. Lo malo es que tú te caigas y te quedes en el piso. Eso es lo malo. Malo, hermanos, no es caerse, porque como humanos nos caemos y como humanos cometemos errores. Lo malo es que tú te quedes ahí. Por eso levántate, preséntale tu vida al Señor y verás las grandes bendiciones. Bendiciones en abundancia en tu vida, y no solo en tu vida, sino en la vida de los tuyos, de la gente que quieres, de tu familia.